Siempre pensé que correr era una forma de liberarme del estrés, de la rutina, de todo lo que me agobiaba. Pero lo que jamás imaginé fue que una simple carrera con una perrita me llevaría al peor miedo que he sentido en mi vida. Me llamo José Luis, tengo 17 años, y lo que te voy a contar pasó hace menos de un año aquí en Querétaro. Todavía hoy me cuesta dormir, y cada vez que lo recuerdo, algo dentro de mí se revuelve. Todo comenzó con algo que parecía inofensivo. Doña Marta, una vecina de la colonia, me ofreció cuidar a su perrita Luli por las tardes. Era un torbellino de energía y necesitaba correr para no destruirle la casa. La propuesta era sencilla. La sacaba a pasear unos 40 minutos y ella me pagaba 200 pesos. Para mí era una ganga. Correr, ganar dinero y estar con un animal cariñoso. ¿Qué podía salir mal? Acepté sin dudar, claro. Pero hubo algo que me llamó la atención desde el primer momento. Doña Marta, con esa voz siempre baja y sus ojos medio apagados, me advirtió: José Luis, no te vayas para el sendero que va al norte, el que cruza por el camino viejo. Es peligroso. Mejor quédate por la parte de la barranca, que es más segura. No le di mucha importancia. A veces los mayores exageran. El primer día fue normal. Luli me jalaba con fuerza, yo trataba de seguirle el ritmo y la tarde estaba fresca. Los árboles proyectaban sombras largas sobre el pavimento y el cielo se tornaba rojizo. Había algo hermoso en correr mientras el sol se iba, como si el mundo se quedara en pausa por unos minutos. La verdad, sentí que todo iba bien. Pero si tú amas historias de terror, suscríbete y activa la campanita, porque lo que pasó después me sigue atormentando cada noche. A lo largo de esa semana, todo siguió igual. Yo corría, Luli se divertía y yo me sentía tranquilo. Hasta que un viernes algo cambió. No sé si fue el silencio o esa sensación rara en el aire, pero algo me hizo dudar si debía tomar el camino largo como siempre o si, solo por curiosidad, debía probar el sendero del norte. Ese día, Luli tiraba más fuerte de lo normal. Era como si quisiera ir hacia otro lado, como si algo la llamara. Y ahí fue cuando, sin pensarlo mucho, decidí tomar una ruta diferente. Una que doña Marta me dijo que no tomara. Y fue ahí, justo ahí, donde todo comenzó. El sendero del norte no era como los otros caminos por donde solía correr. La tierra estaba más suelta, como si casi nadie pasara por ahí. A ambos lados, árboles altos se alzaban, formando una especie de túnel natural que apenas dejaba pasar la luz del atardecer. Luli, al principio, parecía emocionada. Olfateaba todo, movía la cola con fuerza. Y yo me sentí algo tonto por haber evitado esa ruta durante tanto tiempo. Pero mientras avanzábamos, noté algo. No había viento, no se escuchaban los pájaros, ni siquiera el zumbido de los insectos que siempre me acompañaban en otras carreras. Solo el sonido de mis propios pasos y el jadeo acelerado de Luli rompían ese silencio que empezaba a incomodarme. A pesar de todo, decidí seguir. Me dije que eran ideas mías, que estaba sugestionado por la advertencia de doña Marta. Pero cada vez que miraba al fondo del sendero, tenía la sensación de que algo me observaba. No veía nada, no oía nada, pero lo sentía, como si el aire estuviera más pesado. Corrimos unos 20 minutos por ese camino, que parecía alargarse más de lo normal. De vez en cuando miraba hacia atrás, aunque no sabía por qué. No había nadie, ni siquiera coches a lo lejos, solo la tierra, los árboles y ese maldito silencio. Luli empezó a ir más despacio, como si también sintiera que algo no estaba bien. Entonces pasó algo extraño. Llegamos a una curva donde el sendero se abría ligeramente y ahí, justo al borde, noté que la tierra estaba removida, como si alguien hubiera cavado hace poco. No era grande ni profunda, pero destacaba en medio de tanta quietud. Me detuve un momento, y Luli también. Nos quedamos mirando ese pedazo de tierra alterada. Algo me decía que debíamos irnos, pero no me moví. Fue Luli la que reaccionó primero. Tiró con fuerza hacia adelante.
y volví a correr. Quería dejar atrás esa imagen, esa incomodidad, pero mientras lo hacía, me di cuenta de otra cosa. El sol se estaba ocultando más rápido de lo normal, y el camino se oscurecía, como si no quisiera que saliéramos de ahí. Mientras corríamos, empecé a sentir que los árboles se cerraban más, que el aire se volvía más frío. Miré a Luli, que ya no tiraba con fuerza, sino que parecía querer regresar. Mi mente daba vueltas, pero no podía dejar de pensar en esa tierra removida y en esa sensación de que alguien o algo nos estaba siguiendo desde el momento en que entramos. Fue ahí que entendí que esa carrera no iba a ser como las demás. Algo nos estaba esperando y no quería que saliéramos de ese sendero tan fácilmente. Ya casi había oscurecido por completo cuando Luli se detuvo de nuevo de forma repentina. Su cuerpo se tensó, las orejas erguidas, y soltó un gruñido que jamás le había escuchado. No era como cuando veía otro perro o un gato. Era un gruñido bajo, profundo, como si quisiera advertirme de algo que yo aún no veía. La tomé con firmeza por la correa, intentando calmarla. «Tranquila, Luli, no pasa nada», le susurré, pero la verdad estaba más nervioso que nunca. Seguí su mirada, fija entre los árboles a unos 10 metros de nosotros. Al principio no distinguí nada, solo ramas, sombras y la oscuridad que se hacía más espesa. Pero entonces lo vi. Entre dos troncos, apenas iluminado por los últimos rayos del sol, se asomaba un rostro pálido, con los ojos muy abiertos, que parecía mirarnos sin moverse. Me quedé helado. No podía ver detalles, pero era imposible ignorarlo. No era imaginación. Alguien estaba ahí. Parpadeé, y la figura desapareció, como si nunca hubiera estado ahí. Un escalofrío me recorrió la espalda. Sentí como si el suelo bajo mis pies se volviera más blando, más inestable. Luli empezó a tirar hacia atrás, desesperada por irse, y aunque todo en mí gritaba que debía correr, me obligué a caminar despacio, sin dar la espalda completamente al lugar donde había visto ese rostro. Mientras nos alejábamos, el silencio se hizo aún más denso. No escuchaba ni mi propia respiración, solo el latido acelerado en mis sienes y el temblor en mis piernas. No quise mirar atrás, no quise confirmar si lo que vi seguía ahí. Solo quería salir de ese maldito sendero, pero cada paso que daba sentía que era observado. No sé si alguna vez has sentido esa mirada invisible que te atraviesa, como si te desnudara por dentro, como si supiera todo de ti. Eso sentía yo, que quien sea que estaba ahí sabía que yo había desobedecido la advertencia. Llegamos a una pequeña apertura del sendero, donde ya podía ver la luz tenue de un poste más adelante. Me sentí un poco más tranquilo, pensando que pronto estaríamos en un lugar más seguro, pero fue entonces cuando escuché algo que me detuvo en seco. Un crujido, suave, pero claro, justo detrás de nosotros, como si alguien hubiera pisado una rama. Luli se volvió con un ladrido seco y yo también giré con el corazón en la boca. No había nada, solo el sendero vacío y las sombras de los árboles. Pero yo sabía que no estábamos solos. Aceleré el paso, casi sin pensar. Sentía que mientras más rápido me moviera, más pronto dejaría atrás esa oscuridad que parecía cerrarse sobre nosotros. Luli seguía a mi lado, pero ya no jalaba con la misma fuerza. Era como si ella también supiera que correr no nos iba a salvar. El sendero finalmente se conectó con un tramo más amplio, donde la vegetación no era tan densa. Me sentí aliviado, aunque solo por un segundo, porque justo al girar la esquina, lo vi. Estaba parado al lado de un árbol grueso, apenas a unos metros de distancia. No se movía, solo estaba ahí, como si nos hubiera estado esperando. Era un hombre de baja estatura, con una chamarra oscura, gruesa, que no tenía sentido con el clima cálido de esa tarde. Llevaba un sombrero viejo que le cubría gran parte del rostro, pero aún así podía sentir cómo sus ojos me atravesaban. Luli se detuvo en seco, bajó la cabeza y soltó un quejido bajo, como si la hubieran golpeado sin tocarla. Yo me quedé helado,
No sabía qué hacer. Mis piernas querían correr, pero mi mente estaba bloqueada. El hombre no decía nada, solo estaba ahí. Su cuerpo parecía demasiado rígido, como si fuera parte del árbol mismo. Sus brazos colgaban a los costados, pero algo en sus manos me llamó la atención. No podía verlo bien, pero juraría que sostenía algo metálico, que brillaba débilmente con la poca luz que quedaba. Quise hablarle, preguntarle qué hacía ahí. Tal vez era alguien del pueblo, tal vez solo estaba paseando, pero no me salían las palabras. La garganta me ardía, seca, como si me hubieran robado la voz. Luli comenzó a retroceder, jalándome con la correa, y ahí, por fin, reaccioné. Empecé a caminar hacia atrás, sin darle la espalda, sin apartar la mirada de él. Y entonces el hombre levantó lentamente la cabeza. Pude ver su rostro, aunque solo un poco. Su piel era tan pálida que parecía enfermo, y sus ojos vacíos, como si no hubiera nada dentro de ellos, como si solo estuviera hecho para mirar y asustar. Volví a tomar a Luli con fuerza y giré, dispuesto a salir corriendo, pero no escuché nada detrás de mí, ningún paso, ningún ruido. Solo el susurro del viento entre los árboles, que parecía decirme que no debía haber entrado ahí. No sé cómo llegamos de nuevo al cruce del sendero, pero cuando lo hicimos, Luli corrió con todas sus fuerzas hacia la calle principal. Yo iba detrás de ella, sin atreverme a mirar atrás, y cuando por fin sentí que estábamos a salvo, decidí no volver nunca más a ese lugar. Pensé que todo había terminado, que después de salir de ese sendero maldito, nada más podría pasar. Pero estaba equivocado. Esa noche no pude dormir. Cerraba los ojos y veía esos ojos vacíos, esa piel casi sin vida y el extraño objeto que brillaba en sus manos. Luli también estaba inquieta. No paraba de caminar por la casa. De vez en cuando soltaba un gemido y miraba hacia la puerta, como esperando que alguien más entrara. A la mañana siguiente, intenté convencerme de que todo había sido una coincidencia. Tal vez el hombre era un vagabundo, alguien perdido en el bosque. Pero por más que lo pensara, algo dentro de mí me decía que no era así. No era un hombre común, era algo más. Algo que no pertenecía a este lugar. Decidí no decirle nada a doña Marta. Solo le entregué a Luli y le agradecí por la oportunidad. Ella me miró con cierta tristeza, como si supiera que no volvería. «Tomaste el camino del norte, ¿verdad?», me preguntó de repente. Yo no supe qué decir. Solo asentí con la cabeza. Ella bajó la mirada y suspiró. «Te dije que no lo hicieras». Durante varios días traté de seguir con mi vida. Volví a correr solo, pero solo por las calles cercanas a mi casa, bien iluminadas, siempre llenas de gente. Pero no importaba cuánto me alejara de ese sendero, no podía quitarme la sensación de que algo me seguía, como si al entrar ahí hubiera despertado algo que no se iba a quedar en el bosque. Una noche decidí correr más tarde. Pensé que tal vez, si me enfrentaba a ese miedo, podría liberarme de él. Salí cerca de las 8, con la ciudad ya en penumbra, pero las luces de las calles me daban seguridad. Corrí por las avenidas principales, pero cuando me di cuenta, mis pies me llevaron cerca de donde todo había comenzado. Y ahí fue cuando lo escuché. No, mejor dicho, lo sentí, porque no había sonido. Era como si algo se moviera detrás de mí, al ritmo exacto de mis pasos, pero sin hacer ruido. Ni hojas, ni ramas, ni siquiera la respiración. Solo un vacío que me envolvía. Me detuve en seco, intentando escuchar mejor. Miré hacia atrás y no había nadie, pero mi cuerpo sabía que algo estaba ahí. Podía sentir esa mirada otra vez, esa misma que me había perseguido en el sendero. Aceleré el paso, corriendo más rápido de lo normal, y cada vez que lo hacía, ese algo también lo hacía. No podía verlo, no podía oírlo, pero sabía que si me detenía, lo tendría frente a mí. Y en ese momento entendí que el miedo no estaba solo en ese bosque. Corrí sin rumbo, guiado solo por el instinto.
El aire me quemaba los pulmones y cada latido de mi corazón resonaba como un tambor en mis oídos. Las calles por donde pasaba estaban vacías, como si la ciudad hubiera desaparecido de repente, dejándome solo con ese algo. De pronto, un reflejo me hizo detenerme. A unos metros delante, junto a un poste que parpadeaba intermitente, vi una figura. Era él. No sé cómo llegó ahí. No lo escuché, no lo vi venir, pero estaba de pie, inmóvil, esperándome. El sombrero seguía cubriendo su rostro, pero no hacía falta verlo. Lo sabía, era el mismo hombre, y esta vez su mano ya no ocultaba lo que sostenía, un cuchillo grande, oxidado, de esos que ves en las carnicerías antiguas, colgaba de sus dedos. El filo capturaba la luz del poste, lanzando destellos que me cegaban por momentos. Me quedé paralizado, como si mis pies se hubieran hundido en el asfalto. Entonces levantó la cabeza. Su rostro, no puedo describirlo del todo. No era solo pálido, era casi ceniza, con la piel pegada a los huesos y los labios agrietados. Pero lo peor fueron sus ojos. No brillaban, estaban vacíos, como si fueran pozos sin fondo, y su sonrisa era la de alguien que sabía que yo no tenía escapatoria. No dijo una palabra, solo empezó a caminar hacia mí, lentamente, arrastrando los pies, pero con una determinación que me heló la sangre. Intenté moverme, pero no podía. El miedo me tenía atrapado. Cada paso que daba hacia mí, sentía que el aire se hacía más espeso, que el mundo se volvía más pequeño, y entonces rompió el silencio. Una risa seca, áspera, como si viniera de una garganta que no había sido usada en años. Esa risa me atravesó, hizo que todo mi cuerpo temblara. Era como si disfrutara mi miedo, como si se alimentara de él. No lo pensé más. Giré y corrí. Corrí como nunca antes. Sentía el filo de su mirada en mi espalda. Sentía que en cualquier momento esa mano con el cuchillo me alcanzaría. Pero algo era distinto esta vez. Mientras corría, me di cuenta de que no lo oía. Ni sus pasos, ni su respiración, ni el sonido del cuchillo. Solo mi jadeo desesperado, solo mi terror. Volteé un segundo, solo para asegurarme de que no estaba tan cerca. Y ahí lo vi. Seguía detrás, corriendo ahora, pero de una forma errática. Sus brazos se agitaban de un lado a otro y sus piernas se movían demasiado rápido, como si su cuerpo no supiera cómo moverse de forma humana. Fue en ese momento que lo entendí. Eso no era un hombre. No sé cómo mis piernas siguieron moviéndose. Cada músculo me dolía. Cada bocanada de aire era como fuego, pero no podía detenerme. Lo sentía demasiado cerca. Esa cosa, porque ya no podía llamarlo hombre, no se cansaba, no se detenía, solo seguía, como si no tuviera límite, como si nunca fuera a parar. Corrí hacia una zona que conocía, una calle estrecha que llevaba a unos terrenos vacíos, donde antes había una casa, pero que ahora solo tenía ruinas y un viejo cobertizo de madera. Sabía que si lograba llegar ahí, tal vez podría esconderme, ganar tiempo, pensar. Al girar por la calle, me lancé directo al terreno, saltando restos de paredes y bloques esparcidos. Luli no estaba conmigo esta vez, y eso me pesaba. Pero ahora solo podía pensar en sobrevivir. Me metí detrás del cobertizo, presionando mi espalda contra la madera áspera. Intenté calmar mi respiración, pero era inútil. El corazón me retumbaba en el pecho y cada segundo parecía durar una eternidad. Entonces el silencio, un silencio que dolía. No escuchaba nada, ni pasos, ni su risa, ni el cuchillo. Solo mi miedo latiendo fuerte, esperando el momento en que lo vería asomarse. Me atreví a mirar hacia un lado, muy despacio, temiendo lo peor. Y ahí estaba él. En la cima de la calle, justo donde había girado. No avanzaba, solo me observaba. El cuchillo colgaba de su mano y su cuerpo parecía más encorvado, más antinatural. Nuestros ojos se cruzaron y sentí que el tiempo se detenía. No había rabia en su rostro, tampoco emoción,
solo esa expresión vacía, como si yo fuera solo otra pieza más en algo que él hacía muchas veces antes, como si supiera que huir no servía de nada. No me moví, ni un centímetro. Sabía que si lo hacía, él lo notaría, que vendría hacia mí sin dudar. De repente, algo cambió. Muy a lo lejos, las luces de un coche comenzaron a iluminar la calle. El haz de luz se deslizaba lentamente, rompiendo la oscuridad. Y fue ahí, cuando la luz tocó su figura, que él se dio la vuelta, sin correr, sin apurarse. Solo giró y empezó a caminar hacia el bosque, el mismo del que había salido aquella primera vez. Yo no podía creerlo. ¿Por qué se detenía? ¿Por qué se iba ahora? No lo entendía, pero no me importaba. No salí de mi escondite hasta que estuve seguro de que había desaparecido por completo. Ni siquiera entonces me moví rápido. Cada paso fue pesado, inseguro, como si aún sintiera que él estaba cerca, esperándome en la siguiente esquina. Pasaron minutos, quizás horas, no lo sé. El tiempo dejó de tener sentido mientras estuve ahí, pegado a esa pared de madera, con el cuerpo temblando y la mente llena de imágenes que no quería recordar. Pero cuando sentí que la noche ya estaba más calmada, cuando el viento volvió a moverse entre los árboles y los sonidos regresaron poco a poco, supe que tenía que salir. Me levanté, aún con las piernas débiles, y me asomé por última vez hacia la calle, vacía, sin rastro de él, sin señales de que hubiera estado ahí. Pero el miedo no se iba. Era como una sombra que se había quedado pegada a mi piel. Decidí que debía regresar a casa. Tomé el camino más largo, evitando las calles oscuras, evitando cualquier lugar donde pudiera volver a verlo. Cada ruido me sobresaltaba, cada coche que pasaba me parecía sospechoso. Mi cabeza giraba una y otra vez, esperando encontrarlo de nuevo. Al llegar cerca de mi casa, me detuve. Necesitaba respirar, calmarme, entender qué había pasado. Me senté en una banca, justo frente a un parque pequeño, iluminado por una luz amarilla que parpadeaba. Y fue ahí, justo cuando pensé que todo había terminado, que lo vi otra vez. No estaba cerca, no. Estaba al otro lado del parque, parado junto a un árbol grande, medio oculto por la sombra, pero sabía que era él. Lo sentí en mi pecho, como una presión que volvía con fuerza. No se movía, solo me miraba. Mis ojos se clavaron en los suyos, y fue entonces cuando hizo algo que me congeló la sangre. Lentamente, muy despacio, levantó el cuchillo, no para atacarme, no para correr hacia mí. Solo lo alzó hasta que quedó a la altura de su cabeza, y luego lo giró, como si me lo mostrara, como si me dijera: no he terminado contigo. No sé cuánto tiempo estuve ahí, mirándolo. El parque parecía haberse vaciado. No había coches, no había personas, solo nosotros dos, y ese gesto que jamás olvidaré. Luego, sin más, bajó el cuchillo, giró sobre sus talones y se perdió entre los árboles, igual que antes, sin prisa, sin miedo, como si supiera que podía regresar cuando quisiera. Yo no me moví durante un buen rato, mi cuerpo no respondía, mi mente no procesaba lo que acababa de vivir, pero algo dentro de mí cambió. Supe, en ese instante, que esto no había terminado. Porque hay cosas que no se explican, cosas que se quedan contigo para siempre, y él era una de esas. Cuando por fin sentí que podía moverme, me levanté lentamente, casi sin fuerzas. Miré una vez más hacia donde él había desaparecido, esperando verlo otra vez, esperando que esa figura regresara, pero no lo hizo. Caminé hacia mi casa como un fantasma, sin mirar a nadie, sin escuchar nada. Cada paso era pesado, como si mis piernas ya no fueran mías. La calle, que siempre me había parecido tranquila, ahora me parecía un laberinto, lleno de sombras y rincones oscuros donde él podía estar. Al llegar a la puerta, dudé. Tenía miedo de entrar, miedo de encontrarlo adentro, esperándome. Pero tomé aire, empujé la puerta y me encerré con llave. No encendí las luces, solo me dejé caer en el sillón
abrazando mis rodillas, temblando. Luli vino corriendo, moviendo la cola, feliz de verme. Pero incluso ella notó algo raro. Me olió las manos, el rostro, y luego se quedó a mi lado, quieta, mirándome con esos ojos grandes y brillantes. Pensé en llamar a alguien, contarle a mi madre, a doña Marta, a un amigo, pero ¿qué iba a decirles? Que un hombre me había perseguido con un cuchillo y luego desapareció como si nunca hubiera estado ahí. Nadie me creería. Yo mismo dudaba de lo que había vivido. Esa noche no dormí. Cada vez que cerraba los ojos, veía su rostro, esa piel gris, esos ojos huecos, y me levanté 1000 veces a mirar por la ventana, convencido de que lo vería parado ahí, en la esquina, mirándome otra vez. Pero no estaba, o eso creía. Pasaron los días y traté de seguir con mi vida. Volví a correr, pero solo de día y nunca cerca del sendero. Evitaba todo lo que me recordara esa noche, pero el miedo seguía ahí, escondido, esperando el momento para regresar. Una tarde, mientras pasaba por la calle principal de la colonia, vi a doña Marta regando sus plantas. Me acerqué y ella me sonrió como si nada hubiera pasado. ¿Y Luli?, le pregunté. Está bien, me dijo, pero no quiere salir desde hace días. Se queda junto a la puerta, como esperando algo. No supe qué decir, solo asentí y seguí mi camino. Pero mientras me alejaba, sentí esa sensación otra vez, esa misma que me invadió en el sendero, esa mirada invisible que se clava en tu nuca, que te dice que no estás solo. Y fue ahí cuando entendí que él seguía cerca, que esto no había terminado, que nunca terminó. Pasaron semanas, pero el miedo seguía ahí. Ya no corría, ya no salía al anochecer. Me sentía prisionero de algo que no podía ver, pero que sabía que me seguía. Cada sombra, cada rincón oscuro de la casa me parecía una amenaza. Dormía con las luces encendidas y aún así sentía que en cualquier momento él aparecería. Pero no fue hasta un día, en la mañana, que todo volvió a cobrar sentido. Decidí salir a caminar. Necesitaba respirar. Tomé una ruta distinta, evitando cualquier calle que me llevara cerca del sendero. Pero en una esquina escuché a 2 vecinos hablando. Alguien ha estado dejando cosas raras por el camino viejo, dijo uno. Parece que otra vez está rondando ese loco del bosque, murmuró el otro. Mi cuerpo se tensó, sentí que debía ir, que si no lo hacía, nunca podría escapar del todo. Caminé con pasos lentos, temiendo cada metro que avanzaba. Al llegar al inicio del sendero del norte, me detuve. Todo estaba igual. La tierra, los árboles, el silencio, pero algo había ahí que no estaba antes. Me acerqué despacio, el corazón golpeándome el pecho, y fue entonces que lo vi. Colgado de la rama más baja de un mezquite había un trozo de tela, viejo, sucio, desgarrado. Me acerqué más y sentí un escalofrío. Era exactamente igual al de la chamarra que él usaba. No podía ser una coincidencia. La tela se movía suavemente con el viento, como si me hiciera una señal, como si me recordara que nunca debía haber estado ahí. Miré alrededor, esperando verlo, esperando oír su risa, pero no pasó nada. Y sin embargo, algo dentro de mí cambió. Supe que él no se había ido, que nunca se fue, que aunque yo no lo viera, seguía ahí, observando, esperando, que esa tela era solo un aviso, una marca, un recordatorio de que estaba atrapado. Me alejé rápido, sin mirar atrás, y desde entonces no volví a acercarme a ese lugar. Ahora, cada vez que paso cerca, aunque sea desde lejos, siento su presencia, como si me siguiera donde fuera, como si hubiera dejado algo en mí que no se puede borrar. No sé quién era, no sé si era un hombre, un espíritu o algo peor, pero lo que sé es que hay cosas que no deberían ser vistas, que hay caminos que no deben recorrerse, y que a veces el miedo no desaparece, solo aprende a quedarse.